El hijo traicionero. Esta es la historia de un padre que llora amargamente la muerte de su hijo. Esta es la historia de un rey que es traicionado por su propio hijo. Una desgracia familiar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre todos nosotros? Pues vienen de nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones, nuestras pasiones, combaten con nuestros miembros. Y eso es palabra de Dios. Carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 1. Pero, ¿por qué llora amargamente el rey? Nos referimos al rey David. Pues hay en proceso una guerra civil en Israel y ha muerto mucha gente. Más de 20,000 personas han muerto, pero entre ellos su hijo, su hermoso hijo. Le han llegado las noticias al rey, 2 emisarios, y los dos coinciden en que esta rebelión ha sido sofocada y ha quedado de una manera favorable o positiva para el rey. Pero David, en vez de alegrarse, David, en vez de salir victorioso o entrar victorioso a la ciudad, se deprime terriblemente y empieza a llorar por su hijo. ¿Por qué? Porque acaban de matar al traidor. Y el traidor es su hijo, pero es su hijo y llora profundamente la pérdida de su amado hijo, de su hermoso hijo. Este joven se llama Absalón. Y no es cualquier muchacho, no es un muchacho ordinario, es un joven muy hermoso. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 14 versículo 25, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Sin embargo, era un joven altamente vengativo. Unos años atrás, él había mandado matar a su propio hermano en una fiesta. Su hermano había cometido un acto de vileza con su media hermana y Absalón lo mandó matar. Mandó matar a Amnón, su medio hermano. Entonces, es un joven hermoso, pero no es tan hermoso por dentro. Absalón no solamente es hermoso por fuera y malo por dentro, sino que peca de soberbio. Es un joven muy vanidoso, dice la palabra de Dios, allá en el versículo 18, dice: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Se hizo una columna para que fuese recordado. Un muchacho vanidoso. Era tan especial que ideó un plan diabólico para derrocar al rey. Nada más que en este caso el rey es su propio padre. Y de ahí lo terrible de la situación. En ese plan diabólico, él empieza a reconvencer a la gente que él es el indicado para tomar el lugar de su propio padre. Y para ello usa la lisonja, para ello usa o da muestras de amor fingido, la adulación, siembra dudas entre la gente. Y dice la palabra de Dios que llegó a tal grado que se levantaba de mañana para ir a la puerta de la ciudad y platicar con las gentes que iban a quejarse. Dice la escritura: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas,
mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Sabe cómo se llama eso? Sembrar desconfianza y sembrar discordia. Absalón era malévolo. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 de 2 de Samuel 15, dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y se está autopromoviendo como justiciero, se está autopromoviendo como un juez justo y recto. Dice, y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Amor fingido. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Y sabe qué? El plan de Absalón resultó ser un plan efectivo y muy convincente. De tal manera que se estaba dividiendo Israel contra el rey David. ¿Qué quiere Absalón? ¿No le es suficiente ser el hijo del rey? ¿No le es suficiente que su padre le perdonó la muerte de su propio hermano? ¿No le es suficiente la admiración de la gente? ¿No le es suficiente que Dios le haya provisto de una hermosura especial en su persona física? Pues parece que no. Absalón quiere el lugar de su padre, quiere tomar el lugar del rey. Absalón quiere derrocar al rey. Absalón está sediento de poder y de gloria. Y sabe una cosa, no se detendrá absolutamente por nada. Ese es Absalón. Y curiosamente, aquí en las Escrituras encontramos que pasó exactamente lo mismo con Satanás. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 14, versículo de 12 hacia abajo, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y agárrese bien fuerte. Dice: y seré semejante al Altísimo. Quería ser igual que Dios. Las Escrituras también nos indican en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y el que sigue, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y mire cómo se parece a Absalón. Hermoso Absalón, de la punta del pie hasta la coronilla, perfecto en todo, pero con un corazón lleno de maldad. ¿Podremos identificar los pecados de Absalón a la luz de las Escrituras? Por supuesto que sí. Y Absalón peca de rebeldía, igual que Satanás. Absalón peca de traición, igual que Satanás. Absalón deshonra públicamente a su padre. Y mire qué escándalo tan fuerte: el hijo contra el padre por el trono de Israel. Absalón prácticamente es el actor intelectual de la muerte de más de 20,000 personas. Su ambición por poder y gloria ha provocado una guerra civil. ¿Y sabe qué es lo terrible en las guerras civiles? Que la gente no lucha contra el enemigo, porque todos son hermanos y luchan entre ellos. Entonces se están matando entre hermanos.
Eso es lo terrible de una guerra civil. Absalón está dividiendo a Israel. El hijo contra el padre, los de David contra los de Absalón, el pueblo de Israel contra los siervos fieles de David. Dice la palabra de Dios, dice: salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. ¿Lo escuchó bien? 20,000 hombres murieron. Y pues mire, Dios es santo. Y como siempre le enseño en los mensajes, Dios no se queda con los brazos cruzados. Y la paga del pecado es muerte. Y Absalón ha pecado terriblemente contra su padre y contra Dios. Dios castiga el pecado y la infidelidad de Absalón, porque Dios es santo y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren los acontecimientos. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Quedó colgando ahí Absalón, en un árbol. Su hermoso cabello quedó enredado ahí, entre las ramas del encino. Y van y le avisan al general de David, a uno de los 3 generales, a Joab. ¿Y sabe qué hace Joab? Dice la palabra de Dios, dice: y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y ahí se cumple la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Qué nos enseña esta triste historia? Y la verdad digo triste historia porque es terrible, es horrible que un hijo tenga un pleito así con su padre. Y más aún si su papá no es cualquier personaje, su papá es el rey. Qué feo y qué horrible hijo si tú te peleas con tu propio padre. Los hijos no deben de pelearse con sus padres. Al contrario, Dios dice que tienes que honrar y obedecer a tus padres. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues hay varias lecciones de fe muy importantes para nosotros. Y la primera es que los pleitos por poder son malos y peligrosos. Pero más cuando se dan entre parientes, son especialmente dolorosos y decepcionantes. Dice la palabra de Dios que el rey David lloraba amargamente por su hijo. Y quiero recordar cuando está en lo más nutrido de la batalla, que van con David y le llevan la noticia. Y parece una noticia gloriosa, parece una noticia buena, una noticia excelente. Sin embargo, dice la palabra de Dios, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Estaba llorando desgarradamente el rey David por su hijo. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en voz alta: hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Yo le recomiendo que allí en su casa usted busque en la Biblia y lea completo segundo libro de Samuel, capítulo 18 y 19, ahí va a encontrar eso. Ahí va a encontrar el lloro de David, ahí va a encontrar el dolor profundo, lo que sufre un padre por su hijo, cuando éste le traiciona
y es más, aunque le traicione, los padres sufrimos profundamente por nuestros hijos, aunque nuestros hijos sean malos. Entonces, un pleito entre familias, entre familiares, es especialmente doloroso y decepcionante. La otra lección de fe que encontramos aquí en este relato es que los padres lloramos y sufrimos profundamente por nuestros hijos, aunque nuestros hijos sean malos y pecadores, porque es nuestra sangre, porque son nuestros hijos. Y cualquier cosa que les pase, aunque se lo merezcan, sí, va a causar un profundo dolor en nosotros. No importa qué tan malo, traicionero y perverso sea tu hijo, seguro te va a doler si le pasa algo, y a mí también. Lección número 3. Esta historia tan trágica nos habla y nos enseña que debemos de procurar que nuestros hijos sean también bellos por dentro. ¿De qué le servía a este muchacho tanta belleza? La Biblia dice que no había en Israel alguien más bello como él, perfecto en todo su físico. Y de adentro, ¿qué le faltaba a este muchacho? Pues le faltaba la palabra de Dios, le faltaba la dirección de Dios. ¿Y quién hace ese trabajo? ¿A quién le toca hacer ese trabajo? Pues a nosotros como padres. Tenemos que enseñar y guiar y reeducar a nuestros hijos desde niños. Dice la palabra de Dios, hablando de un versículo que casi siempre lo usan para las mamás y para las mujeres, pero en la primera parte dice ahí en Proverbios capítulo 31, versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces Absalón, bello por fuera, pero por dentro, rebelde, falso, traidor, mal hijo, mal hermano y un tremendo enfermo de poder y de gloria, que no le importa oponerse y pelear y derrocar a su propio padre, que es el rey. Número 4. Esta historia tan trágica nos enseña también, y aún en la actualidad, ¿sí?, que hay hijos que quieren tomar un lugar que no les corresponde. Quieren tomar las decisiones que corresponden a sus padres. Dicho de otra manera, menosprecian la voluntad de sus padres, causan división en la familia. Y algo muy importante, prácticamente son los reyes en el hogar. Y todas las cosas que se hacen en el hogar se hacen al gusto de ellos. Y por eso hay tanto divorcio también, porque los papás se sienten desplazados a veces por los hijos. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Este muchacho quiere el lugar de su padre, pero por eso Dios nos deja aquí en las Escrituras el orden divino de la autoridad en el hogar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo, oye bien, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y sabe que aquí no habla de ningún hijo que es la cabeza de la familia, ¿eh? Cristo, el Padre, la Madre y Dios, y nada más. Entonces tenga mucho cuidado con eso. ¿Quién toma las decisiones en el hogar? Número 5. Esta historia también nos enseña que no es buena idea pecar contra nuestros padres y pecar especialmente contra Dios, deshonrando a Dios y deshonrando a nuestros padres, enfrentando a nuestro Padre, porque con toda seguridad y con toda autoridad, porque Dios es 3 veces santo, Dios lo va a castigar. Dios no va a retardar su castigo. Algunas personas enseñan que Dios no castiga, pues Dios castiga. Y este muchacho perdió lo más valioso que tenía aquí en la tierra, su vida.
¿Y qué sigue después de la muerte? Pues eso se lo va a contestar Dios cuando nos llegue nuestro momento. Yo lo único que le digo que Dios castiga, y este muchacho perdió la vida y su padre lo llora desgarradamente, tristemente, porque Dios es santo y Dios no permite el pecado, Dios no acepta el pecado. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8 y versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Entonces esto le da asco a Dios, esto lo odia Dios. Y para ello nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Y un hijo que teme a Dios no va a deshonrar a su padre. Un hijo que teme a Dios no se va a pelear con su padre ni con su madre, porque sabe que Dios lo va a castigar, porque sabe que es algo desagradable para Dios, es algo que Dios aborrece. Número 7. Esta trágica historia de Absalón y su padre David el rey nos enseña que perder a un hijo es más doloroso que perder un reino. ¿Sabe que antes de la batalla, el mismo David junta a sus capitanes, a Joab y a otros dos, y les dice, por amor a mí, a su rey, traten con cuidado a mi hijo Absalón? Es que el amor de padre ciega, pero los designios de Dios son otros. Y Dios ya había planeado, Dios ya había predispuesto, Dios ya había planificado castigar y darle una tremenda lección al pueblo a través de la muerte de este hermoso muchacho. Entonces, perder a un hijo es más doloroso que perder un reino. David no llora por perder su reino, David llora porque ha perdido a su tercer hijo. Número 8. Esta historia también nos enseña que los padres, por muy desamorados que seamos, a lo mejor no somos muy cariñosos, a lo mejor siempre andamos ocupados, a lo mejor tenemos muchísimas actividades y pareciera que no amamos a nuestros hijos, pero hijo, sí te amamos, sí los amamos, y nos puede profundamente lo que le sucede, aunque no lo demostremos. Y padre, a lo último de nada te sirve llorar, mejor acércate con tu hijo, arrímate con tu hijo, con tu hija, habla con ellos y demuéstrales tu amor. Esta historia tan trágica también nos enseña que la gente es muy variable, que el mundo, la gente, hoy te dice que sí y mañana te traiciona. Esta gente era profundamente fiel al rey David, pero bastaron algunas palabras, algunos gestos de amabilidad, de indulgencia de parte de Absalón para que cambiaran contra el rey David y se fueran a la guerra contra él. El reino realmente estaba dividido y la palabra de Dios nos enseña que reino dividido sucumbe, se acaba. Ha quedado escrito, pero estas historias, aunque están muy tristes y pues a veces no quisiéramos escuchar la traición de un hijo a su padre, la muerte de un hijo, pues son para nuestra enseñanza y son para que seamos sabios, porque pudiera darse un caso aquí en estos tiempos. Es más, yo le puedo asegurar que muchos hijos se han peleado con sus padres hasta a golpes, y es algo que Dios aborrece, es algo que Dios abomina, porque Dios es un Dios de paz, de amor, de respeto,
y Él quiere que padres e hijos se amen profundamente, se perdonen, se soporten y que los hijos respeten a sus padres. Hemos llegado al final de nuestro mensaje y yo espero que realmente haya sido de bendición para usted y para su familia, como le dije al principio. Y le invito a que, si usted considera que es útil para otra familia, para un amigo, una amiga, pues a que lo comparta. Comparta este video y sea de bendición usted para otras personas. También le invitamos para que nos visite a nuestra página, se inscriba si usted quiere y vea los otros videos que hemos hecho relativos a los padres y a los hijos. Si es la voluntad de Dios, nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.